Hola, vamos a continuar con esta parte número 4 de este mensaje. Ya hemos dicho que Jesús en persona encarnaba y es toda la palabra viva de Dios. Él encarnó todas las escrituras. Por eso pudo decir estas palabras: tu fe te ha salvado. También ya estuvimos analizando cuál fue el proceder, la actitud, la posición que tomó. Y bueno, el Señor le dijo esta parte de las Escrituras: tu fe te ha salvado. En ese momento él tenía todo el fondo de las Escrituras. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras dicen un texto muy conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda. ¿Cómo? ¿Dónde? No se pierda en la condenación del infierno, sino que tenga vida eterna. Y ese es el propósito de Dios de habernos dado a su Hijo Jesucristo. Y deja la libertad a cada ser humano de que crea o no crea en Él. La voluntad de Dios es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es un regalo de Dios, pero es un regalo muy valioso, muy precioso. Primeramente porque es Dios quien nos lo ha dado. Segundo, porque es su Hijo Jesucristo. Él derramó su vida gota a gota por la sangre que fue derramada en la cruz. Bueno, así es como Él lo dio como un regalo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esto fue lo que sucedió, lo que vio, lo que creyó este hombre cuando regresó a los pies de Jesús. Él fue uno de los que hemos creído en Él. Y seguimos y siguen creyendo cada día cantidad de personas. Bueno, la razón por la que muchas personas están creyendo es que han llegado a la convicción, como llegó este hombre también, cuando Jesús en su resplandor de gracia, de misericordia, de amor, de poder, de santidad, se mostró ante estos hombres. En el texto de Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso dice la Escritura. Y Jesús estaba reflejando eso. Y este hombre creyó esto, que ninguno otro podría él tener salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Bueno, no hay otro nombre. Y sin embargo, ustedes y yo sabemos que las personas están aferrándose a muchos nombres, queriendo salvarse de su culpa, de la condenación que pesa sobre cada ser humano por causa del pecado. Bueno, cuando muchos hemos mirado hacia Jesús, hemos visto que es el único nombre en el cual hay salvación, que no podríamos encontrar bajo el cielo otro nombre. Bueno, pues es inaudito oír y ver cómo muchas personas han tenido otros nombres a través de los cuales quieren llegar a la presencia de Dios. Pero ¿saben qué? ¿Por qué
no hay otro nombre, porque no hay quien pudiera pagar con su vida la culpa de nuestros pecados. Nadie podría ofrecer una vida santa, limpia, más sublime que los cielos. Nada más Jesús la tenía y la ofreció. Por eso no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y cuando Jesús vio esta fe en este hombre, le contesta y le podía a él porque él era el Salvador. Él era el nombre que Dios había dado a los hombres. Él vio la fe que lo podía salvar. Esta es la fe que Dios está buscando en el corazón de cada persona, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál crees que era su estado de ánimo al salir de ahí? Sin duda, completamente gozoso. Él experimentó en aquel momento que la presencia de Dios y de su escritura se habían cumplido en él. Seguramente este hombre tenía mucha información, había oído mucho de Jesús. Notemos qué desgracia había sobre su vida. Y sin duda, él se añadió a aquel grupo de personas, de leprosos que venían buscando este nombre. Bueno, él experimentó que se había cumplido la palabra de Dios en él, por la autoridad, el poder y la misericordia encarnada en su Hijo Jesucristo. Jesús es Dios encarnado. Esto es por lo que decimos, Jesús es Dios, porque Jesús encarna la misericordia, el amor, el poder, la santidad de Dios. Y Él encarnó eso hacia este hombre y lo encarna hacia todo aquel que en Él cree. Él es una persona real, que vive, que experimentó la muerte, fue al sepulcro y resucitó ascendiendo y se sentó a la diestra de Dios. Bueno, Él está buscando, tocando la puerta del corazón de cada persona. Muchos son los que hemos experimentado ese mismo momento que está representado por este hombre. Seguramente Él vivió como muchos lo hemos vivido, lo que la Escritura dice, que en gran manera me gozaré en Jehová. Este es un texto de la Escritura. Y el gozo que recibió por la respuesta de Jesús causó este texto también. Jesús en aquellas palabras derramó este gozo. Por eso la pregunta, ¿cómo crees que era su estado de ánimo al salir de ahí? Lleno de gozo. Jesús le reflejó esto en persona, le dio el gozo, y ese texto está en Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Así se sintió este hombre, ya lleno de gozo, lleno de gratitud, lleno de alabanza. Ya no era un hombre inmundo, era un hombre nuevo en lo exterior y en el interior de su corazón. Por eso él tenía un gozo que desbordaba. Ya no era el hombre miserable que se paró lejos, hablándole de lejos a Jesús. Ahora se había levantado de ahí cuando recibió
aquel salvoconducto, aquel certificado dicho por Jesús. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese hombre en ese momento fue salvo. Y es lo que todos recibimos en el momento de recorrer este camino, como lo hizo este hombre. Ya no era un hombre miserable, ahora era un hombre rico, ataviado con joyas en el corazón, las joyas que ningún ladrón le podría quitar. Ya no era un hombre indigente, miserable. Ya no era un hombre condenado por la ley, ahora era un hombre bajo la gracia. La ley lo condenaba, pero por la fe en que Cristo llevaría sus pecados en su cuerpo cuando fuera a la cruz. La ley lo perdonaba. Jesús garantizó eso, asegurando que Él iría a pagar sus cuentas pendientes. Ya no era un hombre desechado por la sociedad. Ahora era un hombre sano, con un corazón nuevo, con una actitud de dar de la riqueza que él había recibido. Ya no era un hombre desechado. Ahora Dios lo había ataviado con sus joyas, lo había cubierto de manto de justicia, la misma justicia de Cristo obtenida en la cruz al pagar sus pecados. Él era tan justo como Jesús, porque Jesús era el que lo cubría con su manto de justicia, con ropas de salvación. Ya no era un hombre desechado por Dios, ahora era un hombre perdonado. Venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Era un hombre que ya no tenía cuentas pendientes con Dios, porque Cristo pagaría todas sus cuentas. Era un hombre perdonado. Ya no era un hombre impedido para entrar al reino de Dios. Ahora era un hombre nacido de nuevo. Había experimentado un nuevo nacimiento que lo habilitaba, lo dotaba de la justicia de Cristo para entrar al reino de Dios. Ya era un hombre ahora que sabía dar gloria a Dios por su gratitud. Él había recorrido el camino para ser un vaso de honra, un vaso de gloria, un vaso especial que llevaría a Cristo en su corazón. Era un hombre preparado para dar gloria a Dios. ¡Qué maravillosa gracia! ¡Qué maravillosa regalo! Y en todo esto vemos que sin merecerlo, ese es el regalo que Dios nos da. Y ese es el regalo que los hombres están desechando, están desairando, están despreciando, a veces hasta están blasfemando. Ojalá tu corazón no esté en este punto. El que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, él estaba dejando atrás una vida miserable, inmunda, desechado, pero ahora él era una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Él se levantó de ahí para vivir cosas nuevas. Y este es el gran milagro
que sucede en cada persona que por la fe recibe a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Experimenta realmente un nuevo nacimiento. Vuelve a nacer a una nueva vida. Había nacido a una vida condenable, una vida que no podía tener acceso al reino de Dios. Esta es la historia del Evangelio que nos muestra más a las claras la realidad de la ingratitud. Los leprosos clamaron a Jesús en una situación desesperada. Él los curó y 9 de los 10 no volvieron a darle las gracias. Esto es lo que suele pasar. Una vez que se ha obtenido lo que se necesitaba, no se vuelve a buscar al Señor, ni para darle gracias. Bueno, tenemos la alternativa o tenemos las opciones que Dios nos da. Caminar en los pies de estos hombres que fueron sanados y no volvieron más a Jesús. Ellos siguieron estando lejos de Jesús. O ponernos en los zapatos de este hombre que reconoció su necesidad y reconoció quién era el único que podía salvarlo y vino a él. En Lucas 17:17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este samaritano. Bueno, hay un texto en la Biblia que quiero mencionarlo para terminar este mensaje. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien dio testimonio de haberlo levantado de los muertos. Ese varón es Jesús. Y ahorita Jesús nos busca como Salvador, pero en aquel día del juicio, el juez va a ser Jesús. Es lo que dice este texto. Porque los hombres se presentarán con todo el peso de la culpa de sus pecados y no tendrán nada para ofrecer, porque desecharon el único nombre, el único regalo que les podía dar su salvación y su vida eterna. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bien, te dejo este mensaje. Son 4 sesiones que tú puedes meditar despacio. Tu alma vale mucho. ¿De qué le sirve al hombre haber ganado todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No tiene nada que ofrecer. Solo Jesús. Jesús en persona. Sin religión, sin obras humanistas, sin obras religiosas, sin méritos propios. Lo único que cuenta el momento de morir es Jesús. Es lo único que puede contar. Nada puede contar a tu favor. Solo Jesús. Muy bien. Vamos a hacer una oración. Yo te ruego, te invito, te llamo a que si tú quieres aprovechar que has oído este mensaje, no pierdas la oportunidad. Así son todas las veces que Dios toca la puerta de tu corazón. Cuando Él logra conmoverte, cuando Él logra hacer que reflexiones,
y que tomes una decisión. Yo te invito que si quieres orar conmigo, repetir esta oración. Vamos a hacerlo. Oh Dios, he escuchado lo bastante, lo suficiente, lo necesario para saber que sin Cristo yo estoy perdido y que tú lo enviaste y tú lo diste y permitiste que Él fuera a la cruz con este gran propósito, que Él depositara allí el valor, el poder de su sangre y de su vida como un depósito de pago por mis pecados. Señor, realmente tú desnudas mi corazón y me haces ver cuán perdido estoy por mí mismo, porque he resistido aceptar a Jesús, he resistido el regalo que tú me das, he resistido aceptar que Él vino a darnos la salvación y la vida eterna. Padre Celestial, me arrepiento, perdóname, perdóname por semejante desprecio, semejante pecado, ignorando que realmente cada latido de mi corazón, mi vida está a las puertas del infierno. Perdóname por tal ignorancia. Tú mandas en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan de esta ignorancia. Y yo me arrepiento. Perdóname. Quiero venir a los pies de Jesús postrado. Sí, como este hombre, porque no soy digno ni siquiera de verlo a sus ojos, solo postrándome como un mendigo perdido. Te recibo en mi corazón, Señor Jesucristo, porque tú llevaste y sufriste el rigor del castigo de todos mis pecados, muriendo en mi lugar, muriendo para que yo no fuera a la muerte eterna y resucitando para abrirme las puertas del cielo. Quiero que vivas en mí como mi Salvador personal. Quiero que me des la vida eterna. Quiero vivir para ti, para darte gloria como este hombre vivió para darte gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios los bendiga.